continuar. Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Primeramente, pues, darles las gracias por asistir a este webinar. Esperamos sea de su agrado y puedan aprender un poquito. Mi nombre es Andrés Camargo, soy el que va a dirigir aquí el webinar y quiero hacer la presentación de nuestro profesor Luis Miguel Martínez. Él es profesor en el Politécnico Gran Colombiano, aquí en la sede de Bogotá, específicamente en la Escuela de Educación. Es docente de inglés, adicional tiene una maestría en enseñanza de inglés, específicamente en lengua extranjera, y tiene formación como profesorado. Es candidato a doctor en educación en el programa interinstitucional de la Universidad Distrital. Ha trabajado como educador de inglés a nivel de primaria, secundaria y universidad durante 14 años. Sus intereses de investigación se centran en las observaciones de clase, el desarrollo personal docente, las posiciones de los sujetos, la decolonialidad y la crítica en educación. Así que, profesor, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues pueden ir haciendo preguntas pues a medida que surjan, y su merced mira, profe, si las va contestando de inmediato, las dejamos para el final. ¿Vale? Listo, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Un cordial saludo para todas y todos. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes este espacio de aprendizaje constante, aprendizaje mutuo y sobre todo de enseñanzas que nos dejan estos espacios en educación, ¿vale? Andrés, ¿me confirmas, por favor, si está viendo en este momento la presentación? ¿Si la estamos viendo? Sí, creo que se está viendo, ¿cierto, Andrés? Sí, listo. Bien, hoy nos sumergimos en educación con un tema bastante interesante, muy retador y sobre todo de muchas inquietudes y de muchas realidades. ¿Por qué digo inquietudes y realidades? Porque es sobre las pedagogías emergentes, es sobre lo que está sobresaliendo en estos momentos en pedagogía, y no solo en estos momentos, sino de pronto una evolución que ha venido trazando la pedagogía, o si me lo permiten utilizar el término pedagogías. Es decir, en ese orden de ideas, las pedagogías emergentes son esos sucesos, acciones, devenires, construcciones mutuas que tenemos en el día a día dentro y fuera del aula. Cuando hablo del aula no es solo en el ambiente de escuela, es decir, colegios públicos, privados, rurales y demás, como algunos de pronto están aquí ejerciendo la función como docente o bien estudiantes, sino también en la academia, esas pedagogías emergentes en universidades, ¿no? Entonces, para hoy tenemos este espacio, diría que un espacio significativo, no obstante, con unos tiempos limitados, en los cuales nos vamos a centrar en lo siguiente. La agenda de hoy básicamente está dividida en cuatro aspectos. El primero, vamos a realizar una lectura de los objetivos de la sesión de hoy, que nos vamos a trazar durante estos minutos. También vamos a tener unas preguntas orientadoras, unas preguntas que nos provoquen esas reflexiones de pedagogías emergentes, para dónde vamos, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, unos conceptos o teorías, definiciones teóricas, y finalmente vamos a tener un panel de lo que son las pedagogías innovadoras actuales. Por supuesto, al final me voy a permitir brindar una conclusión sobre lo que en estos momentos se está estudiando sobre pedagogías emergentes, y tenemos el panel de preguntas. Preguntaba Andrés que si lo hacemos en estos momentos o al final, no hay problema, ustedes pueden ir preguntando cualquier duda que tengan sobre la temática. Recuerden nuestra temática de hoy, pedagogías emergentes. Bienvenidas, bienvenidos, Escuela de Educación del Politécnico Gran Colombiano, y que nos va a acompañar en este instante Miguel Martínez, ¿vale? Iniciemos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Básicamente está trazado en tres aspectos primordiales, pero sobre todo muy dirigentes a lo que necesitamos en pedagogías emergentes. Me va a permitir leer. El primer objetivo es de esta sesión, de este webinar, de este espacio de construcción, de reflexión, es analizar las pedagogías emergentes que surgen en los contextos de la sociedad del conocimiento en red. ¿Qué será ese conocimiento en red? Ese conocimiento en red será algo tecnológico,
¿O será algo en lo cual nosotros como sujetos en educación, docentes, estudiantes, directivos, estamos al lado de otros colegas, de personas, de sujetos? Entonces, esos contextos de la sociedad del conocimiento en red lo vamos a explorar. Segundo objetivo de esta sesión, de esta reflexión, integrar las tecnologías digitales, la exploración y la modificación de las pedagogías existentes y desarrollo de nuevas propuestas teóricas y prácticas. ¿Qué tiene que ver ello? En el segundo objetivo nos damos cuenta de la importancia que tienen las tecnologías, no solo las tecnologías del yo, es decir, del sujeto, no solo la tecnología del sujeto como agente político, cultural, educativo, tecnológico, sino también esos dispositivos que nos ayudan a organizar bien las dinámicas dentro y fuera de clase. Esa exploración y modificación de esas pedagogías que ya existen. Es decir, en pedagogías emergentes, los que están acá en vivo habrán notado, tal vez los que estamos inmersos en educación, que tenemos diversas corrientes pedagógicas, tenemos paradigmas en los cuales algunos nos centramos en aprendizaje significativo, constructivismo, conductismo, aprendizaje por proyectos, histórico-social y demás. Esas pedagogías existentes tienen unas nuevas propuestas teóricas y prácticas. Yo no diría nuevas, sino diría, ¿por qué no?, innovadoras. Y ya vamos a problematizar un poco esa terminología, ¿por qué innovar y para qué innovar? Y el tercer objetivo de esta reunión, de esta charla que tenemos juntos, es aprovechar todo el potencial comunicativo de las pedagogías emergentes, PE, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador. Me tomé el atrevimiento en este tercer objetivo de ser sucinto con unos adjetivos: informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador. No quiere decir que nosotros como docentes o nosotros como estudiantes estemos siempre pendiente en pedagogías emergentes de esos constructos, de informacional, de lo colaborativo, de lo interactivo, creativo e innovador. Sin embargo, es importante trazar unos conceptos o unas reflexiones sobre lo que nos ofrecen esas pedagogías emergentes. Sin más preámbulos, nos vamos con después de los objetivos, nos vamos con esta primera instancia acerca de esos pues, cuestionamientos preliminares que tenemos en pedagogías emergentes. Recordemos, por ejemplo, esa primera instancia, ese primer cuestionamiento de por qué emergen nuevas propuestas pedagógicas. Entonces, yo, yo quisiera que si tenemos la oportunidad de escribir aquí en el chat, podamos hacerlo y más que responder, pues hacer una reflexión, ¿no? Hacer una síntesis de por qué salen, por qué emergen nuevas propuestas pedagógicas. Si con lo que hemos venido trazando, con lo que hemos venido haciendo tiempo atrás, pues ha funcionado o no. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que quiero traer con ustedes, porque me parece que este ejercicio que estamos en charla es interesante que lo construyamos juntos. Es decir, aquí no está Miguel imponiendo unos conceptos de pedagogías emergentes, sino, ¿por qué no?, llegar a emerger esas dinámicas reflexivas que tenemos sobre el término de pedagogías emergentes. Segundo, es un boom, no ahora, ya ha pasado tiempo, pero se ha manejado mucho esa situación de innovación educativa. ¿Qué es innovar? Innovar es hacer algo diferente, innovar es tener ese plus, innovar es ir más allá, pero ojo, que estamos hablando dentro de innovación educativa. Y en educación existen unos aspectos, si bien ustedes lo saben, muchos de ustedes, aspectos sociales, aspectos políticos. Políticos cuando brindamos un bienestar a la comunidad. Ahí tenemos una acción política. Entonces la innovación, me pregunto, ¿abarca esos constructos políticos? Ahí lo dejamos para que lo podamos problematizar y por qué no hacer una reflexión de ello. La innovación educativa trasciende sobre la cultura, sobre lo histórico, ya lo dije, sobre lo social. Bien, ese segundo aspecto cuestiona, por supuesto, la dinámica de pedagogías emergentes, porque utilizar ese término pedagogías emergentes me doy cuenta
como docente, como sujeto de familia, como sujeto ciudadano, me paro desde una dinámica de necesidad. Y es decir, hay algo que necesitamos en la sociedad, en nuestra comunidad. Y ese algo tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, puede ser que las pedagogías emergentes surjan como una oportunidad, como una posibilidad. Bien. Tercero, emerge un nuevo tipo de docente. Oiga, esta tercera pregunta, no sé, colegas, compañeros, los que están aquí en vivo, los que están viendo tal vez la presentación, esta reflexión, me pregunto hasta dónde vamos con ese tipo de docente. ¿Recuerdan ustedes tiempo atrás cómo era ese rol, ese sujeto docente, ese sujeto jerárquico, ese sujeto de control, ese sujeto de vigilancia, ese sujeto teórico, disciplinar? Ahorita emerge un nuevo tipo de docente, es decir, han cambiado esos balances. Es allí donde nuestro tema de pedagogías emergentes juega un papel preponderante, ya que el nuevo tipo de docente puede ser un docente con rol cultural, puede ser un facilitador, no solo de contenido, sino de experiencias de vida. Puede ser una ayuda socioemocional. Ese nuevo tipo de docente en pedagogías emergentes surge como una opción para el estudiante y sobre todo para la comunidad educativa, porque recordemos que la comunidad educativa no solo son los estudiantes, sino están los docentes, directivos, personas que colaboran allí en la institución o en la comunidad, padres de familia. Entonces, el tipo de docente es ese facilitador, ese mediador en pedagogías emergentes. Es un cuestionamiento que me parece bien interesante, podamos, como decía antes, problematizar y sobre todo hacer un balance dentro de lo que hemos hecho tiempo atrás, hace muchos años, y lo que estamos haciendo ahora. Y por último, este cuestionamiento, por último en esta parte, por supuesto, ¿cuál es el papel de la tecnología en las pedagogías emergentes? Ojo que la tecnología se acaparó esta instancia de educabilidad de procesos de educación. La tecnología no es solo los dispositivos, la tecnología no es solo el sistema, la tecnología es el uso de todas esas herramientas que tenemos al alcance. Tiempo atrás, no sé si ustedes recuerdan, colegas, compañeros que están viendo esta presentación, los docentes vieja data, ¿sí? Yo me acuerdo muchos docentes, me acuerdo cuando inicié también mi profesión como docente, no teníamos estos alcances a la mano, no teníamos la posibilidad de proyectar con un video BIM, con un computador, con un smartboard, un tablero inteligente. No, nos tocaba con un lápiz, con un borrador, hoja a explicar, porque a veces no había ni marcador, no había tablero. Entonces yo me pregunto, esas tecnologías que se utilizaban tiempo atrás, pues era el marcador, era el tablero, era el papel, la hoja y sobre todo era ese sujeto, era ese conocimiento, eran esas experiencias. Y por supuesto, no es que eran, sino han trascendido y siguen siendo bastante relevantes en nuestras acciones que tenemos dentro y fuera del aula de clases. Entonces, estos cuestionamientos preliminares, ¿por qué emergen nuevas propuestas pedagógicas? ¿Qué es la innovación educativa? ¿Emerge un nuevo tipo de docente? ¿Cuál es el papel de la tecnología en las pedagogías emergentes? Si ustedes notan, si ustedes analizan en este instante, la primera pregunta tiene que ver mucho con algo propositivo del eje pedagógico. La segunda tiene que ver con los procesos de innovación. La tercera con ese sujeto, con ese agente, con esa persona que está o está a cargo de esos constructos en educación. Y la última tiene que ver con esas didácticas, con esos materiales, con esos diseños. Entonces, analicemos las preguntas. Por supuesto, si tienen el chance de incluirlas aquí en el foro de preguntas, bienvenido, bienvenida. Un pequeño paréntesis, no buscamos respuestas válidas o no válidas, que sean correctas o incorrectas. Lo importante es que podamos hacer una reflexión y, ¿por qué no, una construcción, como decía antes, conjunta? Sin embargo,
vamos a trazar una línea sobre lo que en realidad se está trabajando en pedagogías emergentes. Y cuando digo en realidad, no es que sea bueno o malo, sino lo que está en estos momentos activo. Porque recordemos que las pedagogías emergentes no es algo estático, está en permanente movimiento. Es decir, puedo hablar en estos momentos, Miguel puede hablar de pedagogías emergentes a esta fecha, pero en 5, 10, 15 años tal vez haya algo diferente. Y se estará hablando en 15 años, en 20 años, 2050, 2055, que las pedagogías emergentes era un enfoque tradicional o son un enfoque tradicional. ¿Sí me explico a dónde voy? Esto está en constante movimiento, es decir, no está quieto, no es estático, se está renovando y renovando para bien de muchos, pero algunos, pensemos también en minorías, a algunos no les llama mucho la atención, docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, la familia en sí, no les llama la atención los cambios, no les llama la atención que emerja algo nuevo, sea bueno o sea malo, pero a veces hay temor de las situaciones nuevas. Y creo que nosotros que estamos en el campo de la educación, nos hemos dado cuenta que esto es un reto constante y esto es un aprendizaje mutuo, es decir, el aprender a escuchar, el aprender a convivir y, por supuesto, tener una posición ética, colocarnos en el zapato del otro yo, pero no el otro yo que yo veo desde allá, desde la barrera, desde el otro lado, sino colocarnos en realidad en ese papel que juega la persona al lado. Entonces, es interesante el término pedagogías emergentes. Y bueno, ¿a dónde se trazan estas pedagogías emergentes? Hay unas definiciones que me gustaría tenerlas sucintas en estos momentos, ya que nos ayudan a tener un panorama. Y más que un panorama, una ruta, ¿no? La primera, esto fue sacado hace 10, 12 años, lo sé, ¿sí? No es tan reciente, ni mucho menos, pero lo decía Veletsianos 2011. Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diferentes contextos educativos al servicio, al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. Son organismos en evolución que experimentan ciclos de sobreexpectación y al tiempo que son potencialmente disruptivas. Bien, las tecnologías emergentes son esas innovaciones, son esos conceptos y son esos avances en diversos contextos al servicio. Cuando se habla de diversos contextos educativos, estamos hablando, ojo aquí colegas, y para los compañeros que están viendo la presentación, los contextos educativos locales, globales. A mí me llama profundamente la atención utilizar un término glocal, que es pensar globalmente, pero actuar localmente, ¿bien? Y también esos contextos diversos que tenemos nosotros aquí en nuestra nación, en nuestro país, en nuestros territorios. En un territorio podemos tener diferentes contextos educativos. Es diferente orientar una clase aquí que en 2, 3 cuadras, en 2 kilómetros, en otra ciudad. Entonces, esas tecnologías emergentes son esas herramientas que tienen unos propósitos dentro de esos contextos. Y son organismos, ojo lo que dice aquí, son organismos en evolución, lo que hablábamos ahorita, no son estáticos. Y se experimenta en ciclos de sobreexpectación y al tiempo que son potencialmente disruptivas. Las tecnologías emergentes disrumpen, son disruptivas, es decir, chocan, ¿sí? Para bien o para mal, pero están allí para movernos en el campo educativo. ¿Sí? Para tomarnos a los docentes y decirnos, venga, ahí están, ¿sí? Aprendamos de ellas, no solo critiquemos, tengamos una posición crítica, porque en educación pasa mucho eso, no sé si se habrán dado cuenta, disculpen, o si hemos sabido ello, pero muchas veces se critica y no tenemos una posición crítica. Ojo que criticar es diferente a tener esa posición crítica. Y eso pasa con las tecnologías emergentes, con las pedagogías emergentes. Muchas personas la critican, pero no tenemos una posición crítica. Entonces aprendamos de estas tecnologías, pedagogías emergentes, que son disruptivas, que nos están sacudiendo para poder decir, bueno,
sigamos por esta línea, vámonos por acá, adaptemos, tomemos estos constructos, tomemos estos conceptos y sigamos adelante, ¿vale? Ese es el primer concepto que quiero traerles aquí a colación, con base a pedagogías emergentes, y el segundo es de Adeli Castañeda, conocido, sobre pedagogía emergente como es el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas. Pilas con esa terminología. Discursivamente allí pasa algo, ¿no? Todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, ya lo habíamos visto, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Varios conceptos aquí a tratar en la segunda definición de pedagogías emergentes. El primero, todavía no bien sistematizadas. Yo me pregunto acá, no sé, colegas, si ustedes también, compañeras, compañeros, no Profe, bien qué pena. sistematizada. ¿Sí, Andrés? Sí, profe, tenemos un par de opiniones de un par de asistentes, entonces no sé si le gustaría Perfecto. escucharlas. Andrés, termino esta Cuéntame. explicación y está perfecto para conectar con ello. Listo. ¿Vale, Andrés? Vale, Muchas vale, sí, señor. gracias. Qué bien, Dale. ya te aviso para hacerlo. Todavía no bien sistematizadas, es decir, falta algo allí para que sea un constructo sólido. ¿Y cómo llamarlo? Iba a utilizar un término que validación, pero más que validar es que esté sustentado, y yo diría más que sustentado, que tenga un soporte, ¿sí? Porque si bien ahorita hablábamos de, bueno, la pedagogía sociocrítica tiene sus referentes, sus constructos, constructivista, conductista y demás, ahora bien la pedagogía emergente. Aquí no lo dice la cita, todavía no bien sistematizada. Entonces, estamos en ese proceso. No es algo que termina, no es algo de punto final, sino es algo en lo cual se está problematizando y han habido muchas investigaciones de ello, pero también es una oportunidad para nosotros desaprender sobre esas pedagogías otras en las cuales estamos sumergidos. Andrés, muchas gracias. Si por favor nos colaboras con la lectura de las intervenciones. Claro que sí. Bueno, primeramente, Robinson, la pregunta es, ¿la pedagogía emergente podría cambiar la forma de evaluar conocimientos? Hace un tiempo las evaluaciones solo evaluaban memoria, por así decirlo, y era estresante para el estudiante pensar en ello, si disfrutar o realmente concentrarse en el contenido de la clase. Por esto la pregunta. Bien. Andrés, sí, voy a hacer un pequeño paréntesis para más que dar una respuesta. Robinson, muchas gracias. Muy retadora la pregunta, sobre todo en esos procesos de enseñanza-aprendizaje en donde la nota, el número, juega un papel importantísimo, ¿no? Cuando digo importantísimo es que muchas personas creen que ese número es poder, ¿sí? Me parece que a mí me parece particularmente que es una construcción discursiva de uso de poder, ¿sí? Sin embargo, es tan importante en la escuela, en la academia, en procesos educativos, que debemos problematizarlo. Para responder, Robinson, me atañe una reflexión sobre la nota y tiene que ver con que las pedagogías emergentes dan fe, sí, dan fe y colaboran en esos procesos de necesidades del estudiante. Es decir, la nota pasa a un plano, yo no diría que un segundo plano, pero un plano más allá de lo que en realidad se necesita. Hablaba Robinson y lo decía allí en la intervención, memoria, situaciones de control, más que especulación, era algo directo, y si tú eres bueno, sacas 5. En pedagogía, en las pedagogías emergentes, nos vamos a dar cuenta durante la presentación, y no solo durante la presentación, sino con las experiencias que ustedes tienen y que yo les puedo brindar en este espacio, que más que la nota es ese proceso, y más que ese proceso es la necesidad. Si bien un estudiante no puede sacar muy buenas notas, es excepcional, es excelente y es una persona exitosa. Entonces, la nota en pedagogías emergentes pasa ya como una construcción social,
Es decir, donde ya el estudiante no va a decir, vea, saqué 5, saqué E, saqué más, saqué a estar comparando, sino va a ser algo aislado, va a ser algo en donde, bueno, yo aprendí durante este proceso y me parece más importante ello. Entonces, Robinson, muchas gracias por la apreciación, por supuesto retadora, eso es una investigación de años y de vieja data. Sin embargo, en pedagogías emergentes, eh, yo diría que desafortunadamente, o bueno, para algunos afortunadamente, la nota sigue preponderando, sigue siendo importante. No obstante, nosotros como docentes somos los que le damos ese tinte de que pase a un plano, yo no diría que inferior, pero un plano no de tanta necesidad, como en realidad tenemos esas realidades dentro del aula. Muchas gracias, Robinson. Y Andrés, si tienes otra intervención para dejar aquí terminados los conceptos. Claro, sí, señor. Esta es una opinión de Karina. Ella dice, creo que estas emergencias pedagógicas surgen gracias a la continua reflexión y problematización que hacen los maestros o estudiantes en formación a su práctica cotidiana. Gracias, profe Karina. Bien, Andrés, gracias también. No, esto es una construcción, estas pedagogías emergentes, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la profe Karina, no la creó perdónenme, por favor, lo que voy a decir, no la creó un pedagogo sueco, suizo, alemán, sino estas pedagogías emergentes se crean en territorio. Y cuando digo en territorio es pues nuestros docentes que están en campo, y cuando digo en campo no necesariamente en lo rural, en colegios públicos, en minorías, en contextos donde la cosmovisión juega un papel preponderante, indígenas y demás. Es decir, la pedagogía emergente, a mi modo de ver, y lo poco, mucho que he estudiado de ello, la pedagogía emergente trabaja como un proceso de mutualidad, mutuo. Mutuo, ojo, va más allá que lo horizontal y por supuesto va más allá que lo vertical. No sé si ustedes recuerdan cuando nos decían, es que el docente es el que tiene la razón y si su docente le habla, usted se queda callado y no dice nada, ¿sí? Esa verticalidad, ¿no? Ese proceso como de fuerzas jerárquicas en donde el docente estaba arriba del estudiante. Después vino la horizontalidad, ¿no? En donde tanto el docente como el estudiante compartían en el aula y llegaban a unas reflexiones profundas educativas y en diferentes contextos. Y ahora bien, esas situaciones de mutualidad, mutuas, en donde no solo llegamos a esos conceptos horizontales, sino reflexionamos y traemos acciones, acciones de necesidad, acciones de mejora, acciones de oportunidad para nuestra comunidad, pero ojo, yendo más allá. Vamos a lo profundo, ¿bien? Entonces sí, totalmente de acuerdo. Es una co-construcción, ¿no? Y no solo como el término co-construir juntos, es decir, unidos, sino, bueno, ¿qué tan mutuo es ello? ¿Sí? Porque yo puedo decir, trabajemos de la mano, queridos estudiantes, pero yo con los directivos o con el coordinador, coordinadora, muestro todo que yo lo hice. Sí, entonces también se invisibilizan unas dinámicas y unos actores que por supuesto en la pedagogía emergente no se está de acuerdo, porque la pedagogía emergente tiene que ver mucho con esa construcción, con ese devenir mutuo entre los actores y que se muestren todos, ¿no? Es decir, no unos pocos o el que saque pecho, sino todos, ¿vale? Andrés, me estás avisando por favor ya en un instante para continuar acá, si hay alguna otra intervención, ¿vale? Claro, sí, señor. Por ahora no hay más. Bueno, bien, entonces, hasta acá unas concepciones, unos constructos sobre pedagogía emergente. Más que la información detallada allí sobre qué es pedagogía emergente, es importante, pues, como decían los compañeros aquí presentes que estaban interactuando, es problematizar, ¿no? Es llevar como, yo diría, como esa resistencia de la pedagogía tradicional, y cuando digo resistir no es un sinónimo malo de algo feo que ocurre, no para nada. Yo soy partidario de la pedagogía tradicional, me llama profundamente la atención
doy fe de las buenas prácticas que se realizan allí. Muchas personas, docentes, colegas, compañeras, compañeros critican el hecho de ver un aprendizaje conductista, y yo soy de los que digo que para que un aprendizaje conductista sea bueno, debe ser significativo. No obstante, la pedagogía emergente está acá también al alcance de nosotros para explorar, para identificar y para mirar como esas opciones que tenemos dentro y fuera de esos contextos educativos. La pedagogía emergente tiene que ver mucho también con esos procesos de familia, nos vamos a dar cuenta, y esas competencias socioemocionales. Creo que es algo que hemos dejado a un lado, eh, tanto en la academia como en la escuela, y es ver esos procesos de afectividad del estudiante. Y ojo, no solo del estudiante, del docente. Hay maltrato docente, hay maltratos de estudiantes hacia los docentes, por supuesto de docentes hacia estudiantes, y eso no se ve, no se ve, queda invisible, queda ignorado, está por allí aparte, y en las pedagogías emergentes surge, emergen esas disrupciones, emergen esas especulaciones, eso escondido, ¿sí? Eso que yo estoy en clase, particularmente en un colegio o en una universidad, y un chico me trata mal, un estudiante me trata mal, y yo le digo a un compañero de clase, qué pena, es que Pepito me trató mal, me dijo una grosería. ¿Qué es lo primero que le dice a uno el compañero? Ay, no, pues cuidado, le dicen algo, eso es normal. Entonces se normaliza ello. En la pedagogía emergente, en las pedagogías emergentes, eso debe salir, creo yo, esa voz de los docentes, esa voz del estudiante también maltratado, ¿sí? En el aula, no solo por los docentes, sino por los directivos. El directivo que maltrata al docente, el docente que trata mal al directivo. Todos esos procesos socioemocionales se ven y pocas veces son explorados. Entonces, en las pedagogías emergentes, pues creo que es el camino. Y creo que es esa reflexión que traemos hoy aquí en esta charla. Y es, saquemos ello porque es algo que se ha normalizado, es un proceso canónico, es decir, viene trascendiendo día a día y es algo ya tan normal y como tan obvio que no nos damos cuenta que es una problemática. Y si se arregla, bueno, más que arregla, si se interviene en ello, pues vamos a evitar diferentes problemáticas en el aula. Un ejemplo, ¿sí? Porque muchos docentes eh, muchas veces no tratan bien a los estudiantes, ¿sí? Es porque ellos han sido tratados mal, pero eso nunca se habló. Si yo no tengo una reunión con un coordinador, una coordinadora y le digo, no, venga, es que en el curso tal, eh, Pepita y Pepito me están maltratando y me están diciendo muchas groserías y yo no puedo dictar la clase, no puedo orientar la clase. ¿Qué es lo primero que le va a decir a uno el coordinador o el director o el directivo? No, su responsabilidad, vaya. ¿Cómo así? Usted tiene experiencia, debe ir a hacerlo. En pedagogía, en las pedagogías emergentes, eso debe surgir, debe salir, debe emerger, porque no nos podemos quedar callados frente a esas situaciones. Yo lo pienso como de un rol de docente, pero un rol de estudiante lo mismo. Si los estudiantes me tratan mal, si el mismo docente me trata mal. Bien, entonces todo ello, esas dinámicas, toqué aquí el tema de competencias, más que competencias, yo diría habilidades socioemocionales que debemos tener presente, debemos estar al tanto, ¿vale? Seguimos. Bien, quisiera traerles en estos momentos a reflexión esas pedagogías innovadoras. ¿Recuerdan esa pregunta que teníamos al inicio? La segunda creo que era, ¿qué es la pedagogía o la educación innovadora o innovación en educación, ¿no? Pues bueno, em, estas son las tecnologías emergentes, disculpen, tecnologías emergentes y o pedagogías innovadoras. Esto es una adaptación del Institute of Educational Technology 2021. Es la cita de donde sale estas pedagogías innovadoras. Ojo que no soy yo las que las hice, las tomé, las saqué de allí. Y hay 10 que me gustaría hablar con ustedes. De hecho, hay más. Recuerden que esto está en constante movimiento, continuo movimiento. La primera, aprendizaje mejorado con tecnología. Aprendizaje mejorado con tecnología. Palabras más, palabras menos. Dispositivos móviles, las apps,
las redes sociales, los juegos y demás. Yo les voy a ser muy honesto, muy sincero. En mi campo, en el campo de la enseñanza del inglés, se manejaba hace un tiempo mucho de ello el flip learning, ¿sí? El aprendizaje combinado y demás. Creo que todavía, ¿no? Pero yo lo veía eso muy lejano. Estoy hablando hace 7, 8, 6 años. Y lo veía lejano, el flip learning, ¿sí? Yo decía, pero ese flip learning, ¿qué es? Eso hay nada, pues yo lo utilicé y pues yo sí veía que combinaban unas cosas y otras con juegos, con apps. Y ya ahorita ya no se habla de flip learning, ahora se habla de aprendizaje mejorado con tecnología, que es con los celulares, que es con juegos, con las apps, a lo que voy que es. Tal vez este aprendizaje mejorado con tecnología en 10, 15 años ya no va a servir, o ya va a ser algo tradicional, o algo de pronto obsoleto, ¿por qué no? Entonces, para que notemos esas pedagogías innovadoras que están siendo aplicadas en estos momentos, tal vez por varios de ustedes, algunos, muchos más, ya lo han aplicado antes, algunos como yo no, algunos como, oiga, vamos a indagar un poco sobre ello. Dos, realidad aumentada. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Realidad aumentada y la realidad virtual son esas experiencias a nivel 3D, dominios físicos, virtuales, ¿sí? Información sobre el entorno, pero todo eso es de 3D, desde realidad 3D. Para nadie es un secreto en pedagogías emergentes. Un pequeño paréntesis, segundo paréntesis de esta charla. Mi hija, 10 años. ¿Sí? A los 10 años uno aprendía a multiplicar por 3 y a dividir por dos cifras, ¿no? Eso era de ahí, eso era un logro, esa era la, la innovación. Eso era el boom, ¿no? Eso era, mejor dicho, usted pase a tercero, pase a cuartos y sabe dividir por dos, tres cifras. Y ahorita un chico de 9, 10 años ya está programando. Dice, no, Miguel, es imposible. Sí, lo hacen, programan, cosa que no hacemos nosotros los docentes. Sí, ellos juegan, mi hija juega Scratch, se llama, bueno, me disculpan, no estoy muy al tanto de ello, pero yo la veo y es un muñequito, entonces programa y juega baloncesto o crea una casa o va de un lugar a otro con comandos del computador. Y uno muchas veces no sabe colocar una arroba de docente. ¿Sí? No quiero decir que sea bueno o malo, no, ni mucho menos, pero es ir a la vanguardia. Ojo que no es que uno se vuelva experto, pero sí aprender de ello. ¿Y cómo aprende uno de ello? Les voy a compartir una experiencia que he tenido con mucha humildad, colegas. Esto va sobre todo para docentes, compañeros, por favor, ser muy, muy, muy humilde. Cuando digo muy humilde es estar en el aula de clase y si un chino es un monstruo, en el buen sentido de la palabra, con sistemas, con tecnología, con programación, digámosle que nos explique, peguémonosle, ¿sí? Dejemos de pronto esa envidia que ocurre muchas veces. No, de eso se trata la pedagogía emergente, lo que hablamos de mutualidad, ¿no? Por supuesto, nosotros como docente, en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos, le brindamos algo importante a la comunidad, algo positivo. De ahí nuestra agencia política, ¿no? De ahí nuestro constructo político, nuestra posición. Tercero, práctica de aprendizaje basada en la gratitud. Esto tiene que ver mucho con el bienestar mental, lo que hablábamos socioemocional, por supuesto, la comprensión del entorno, diversidad, transformación social, equidad. Estoy hablando, ojo, desde pedagogías críticas también, pero las pedagogías críticas estoy indagando acerca de ese estudio y voy a presentar algo del estudio eh, y una pequeña cuñita acá del Politécnico en el Congreso de Innovación Educativa. Voy a presentar algo sobre pedagogías críticas y cómo emerge dentro de esas pedagogías emergentes, cómo se conecta, ¿sí? Cómo se une esas pedagogías críticas que tienen que ver, como hablaba, de las relaciones de poder, transformaciones sociales, diversidad, equidad. ¿Sí? Tiene que ver mucho también con lo socioemocional. Esa tercera práctica de aprendizaje basada en la gratitud es interesantísima en las pedagogías innovadoras emergentes. Cuarto, chatbots in the learning, en el aprendizaje, la incorporación de la asistencia de esos chatbots para soporte personalizado a cada estudiante. Soporte personalizado, ¿bien? Ese chat, el GPT, GTP, perdón, sí, discúlpenme, pero todas esas acciones deben estar al alcance no solo de pocos, sino de todos.
A lo que voy que es, los procesos de calidad en educación o de innovación no debe ser para pocos, debe ser para todos. Entonces, eso es una vanguardia también que tenemos que llevar a cabo dentro de las pedagogías emergentes. Quinto, pedagogía orientada a la equidad. Hablamos ahorita un poco de ello, tiene que ver mucho con esas posturas críticas, eh, formas alternativas de incorporar la inclusión y la igualdad. Ojo que se habla inclusión e igualdad para la equidad. No se habla solo de igualdad aparte, inclusión aparte y equidad. Me falta muchísimo por explorar sobre ello, no ingreso tanto al tema, pero lo que sí voy es que la pedagogía innovadora o pedagogía emergente tiene que ver mucho con la orientación a la equidad. Profe, Andrés, señor, sí, 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 señor, tranquilo. tenemos una pregunta. Sí, listo, para eso Vale, estamos. vale, parte de Fabio. Él pregunta, ¿existe alguna herramienta o algún estilo en el que, no, espérame un momento, qué pena, o algún Tranquilo. estilo en el que si por decir tenemos clase híbrida o por Teams, los estudiantes no solo se conecten y se vayan o participen dentro de la clase, ya que esta es como la problemática con esta nueva forma de clase? Sí, no, eso. Gracias, gracias Fabio, Andrés, por la pregunta también, por leerla. Fabio, a mí me pasa constante, para nadie es un secreto. Yo soy partidario de la cámara en situaciones híbridas y usted lo dijo en la pregunta y creo que allí está la respuesta, el estilo. A uno le enseñan, no sé si ustedes recuerdan, colegas, le enseñan, no, le echan su carretazo en la universidad a los profesores y le dicen, usted tiene que dictar clase así, así, así. Siga este método, presentación, práctica, producción. En inglés a nosotros nos decían presentation, practice, production. Después siga aquí con un warm-up, usted hace esto, lo otro, lo aquello y listo. Así lleva la clase a cabo y la lleva bien. Bueno, pero es que hace 20 años, 15 años, no sabíamos que iba, uno, a haber una pandemia gigantesca. Y dos, que íbamos a tener clases híbridas. Eso era inhóspito, no iba a pasar nunca. Nosotros nunca nos pensamos ello. Nadie se pensó eso hace 20 años. Los que lo hicieron, me quito el sombrero. Ahora bien, Fabio, la respuesta está allí. ¿Qué estilo propio llevamos nosotros como docentes para que esa clase, uno, nosotros la vivamos de manera amena, de manera que estemos presencial? Y dos, a mí me parece fundamental, Fabio, primero el estilo, recuerde, ese estilo docente, yo diría más que docente, estilo didáctico, porque no solo alberga lo docente, sino didáctico, metodológico tal vez. Y dos, a mí me parece fundamental, Fabio, y esto es tal vez un consejo que no me lo está pidiendo, me disculpa, lo interpreto, y es que uno se sienta bien como docente. Es decir, si yo me siento bien orientando una cátedra, un contenido en un módulo, el estudiante va a notar eso y eso se pega. Es decir, eso llama voz. Entonces ya el chino le va a decir, venga, váyase a la clase con Miguel, que es bacana y eso eche un carretazo más chévere ahí al inicio y unas cosas como diferentes. Ahí le sumo de pronto la tercera, Fabio, y es ser diferente. Pero para responder tajantemente, nosotros no tenemos esa a esa herramienta para que el chino quede allí atrapado y que diga, conecte la cámara, conecte. No, si no la conecta, yo no sigo. No, si ustedes aquí no conectan la cámara, yo no sigo. No, entonces, bueno, yo la apago también. No, 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 de eso no se trata. De eso no se trata eh, la educación híbrida, en este caso el flip learning, por ejemplo. Se trata es que uno, nos sintamos bien, estemos bien, a menos, llevemos a cabo los contenidos y lo que le comentaba, ¿sí? Ser diferente, ¿no? Contribuir con algo diferente, no solo lo que está en contenido, sino ir un poco más allá. Sería eso básicamente. Andrés, me interrumpe ahorita que termine esta diapositiva, porfa, si hay algo en el chat. Claro, sí, señor. Gracias. Seguimos. Gracias de nuevo, Fabio. Hip hop en educación, perdón, hip hop en educación. Como género musical, yo estaba tratando de indagar acá y yo decía hace un tiempo, hace unos días que estaba con esta presentación y yo decía, bueno, ¿qué digo en el webinar de hip hop? Porque uno, no me gusta el hip hop y ¿qué puedo hablar de ello? Pues se me vino a la cabeza lo siguiente, y es que nos adaptemos a los gustos de nuestros estudiantes. Es diferente
lo digo en mi caso, por ejemplo, en inglés, ustedes saben que uno escuchaba música en inglés y a uno le colocaban, ¿cómo se llama? Hotel California, o los Beatles, ¿sí? Entonces uno aprendía clase y uno era Let It Be, All My Trouble Seems. Vaya y coloquen un chino a estas alturas eso para escuchar música y para aprender listening. Vaya, colóqueselo. Y algunos estaremos diciendo acá, ay, no, pero chévere, uy, sí, pero es la necesidad y los gustos también de nuestros estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino de la comunidad. ¿Por qué no aprendemos de hip hop? Sí, es decir, rap en español tal vez, y se utilizan elementos como textos, videos y actuaciones de música rap para problematizar. No sé si ustedes han visto letras de rap, de música rap, y es espectacular ver esa dinámica, esas transformaciones inclusivas de igualdad, de equidad que hay allí. Es genial, genial. Entonces, también la invitación es que estemos allí con ello. Enseñanza y aprendizaje co-creados por estudiantes. Es decir, que los objetivos sean mediante material co-creado, que no sea solo material impuesto por el docente. A lo que voy, ¿qué es? El objetivo de la presentación es X, Y, Z. Hay que hacer eso. ¿Por qué no le damos a los chicos 2 puntos más para que ellos hagan? Es decir, los requisitos para la presentación es 1, 2 y 3. Ya. No. En pedagogía emergente, una pedagogía innovadora puede ser, yo les propongo estos 3 puntos. Ustedes, ¿cuáles 2 proponen para hacer en la presentación? Yo sé que se sesga un poco la dinámica, es decir, es un tanto difícil porque el estudiante todavía no tiene ese rumbo, ese camino, pero le podemos dar opciones. Entonces, trata sobre ello. Telecolaboración para el aprendizaje de idiomas. Bueno, para nadie es un secreto crear esos networking, esas oportunidades de aprendizaje centrado en el alumno y que tenga también esas conexiones con otros estudiantes. Es decir, las aplicaciones gratuitas que hay, hablar con personas de otro país. Esto también es un anuncio que voy a hacer también el día de hoy con ustedes, me disculpan, y es que desde la Escuela de Educación del Poli, desde posgrados, vamos a empezar también a tener esos encuentros de telecolaboración para el aprendizaje de idiomas. Es decir, vamos a aprender otra lengua, no necesariamente inglés solo, lengua norte, occidental, no, otras lenguas, muchas lenguas, ¿por qué no lenguas indígenas? Pero con un contenido propio. ¿Por qué no hablamos particularmente en educación sobre tecnologías educativas, but in English, or in French, en francés? ¿O por qué no en nuestro idioma nativo? ¿Por qué no en Guayunaki, Quicha? ¿Sí me explico a dónde voy? Entonces, es esa telecolaboración. Cuando dice telecolaboración, no es de teléfono, solo telefónica, sino es de networking, es de crear esas alianzas de todos y para todos. Enseñanza basada en evidencia. La evidencia. ¿Ustedes recuerdan cuando llegó el boom también de aprendizaje basado en proyectos? No, el primero que llegó fue Task-Based Learning, aprendizaje basado en tareas. Y ese fue el que llegó y todo el mundo, no, yo ya soy aprendizaje basado en tareas y todo, me voy por esa ruta. Después llegó alguien y dijo, no, 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 un momento, ya no más por tareas, por proyectos. Vámonos por proyectos. Después dijo otro, no, esperen, ¿cuál por proyectos? Vámonos, ¿cómo se llama? El de problemas, ¿no? Solve problem. Resolución de problemas. Vámonos por ese aprendizaje de resolución de problemas. Y ahí te dijeron, no, esperen un segundito. Pedagogía innovadora, enseñanza basada en evidencia. ¿Qué quiere decir? Sobre el mejor enfoque pedagógico para usar en la enseñanza un dominio determinado. Estas decisiones basadas en evidencia pueden ayudar a seleccionar una determinada estrategia de enseñanza para un tema. ¿Cuál es la evidencia de ello? Bien. Por último, pedagogía basada en corpus, que tiene que ver mucho con ese lenguaje, ¿no? Con esos discursos, con esos materiales didácticos al alcance. Y tenemos, perdón, 10 pedagogías innovadoras desde el Instituto de Educación Tecnológico. Primero, mejorado con tecnología. Segundo, realidad aumentada y realidad virtual. Tercero, práctica de aprendizaje basada en la gratitud. Cuarto, los chatbots en el aprendizaje. Pedagogía orientada a la equidad, el hip hop en educación, enseñanza y aprendizaje co-creadas por estudiantes, telecolaboración para el aprendizaje de idiomas, enseñanza basada en evidencia y pedagogía basada en corpus. Bien. Finalmente, ¿cómo estamos de tiempo? Ya.
Le robo 3 minuticos. Algunas conclusiones. Yo las hubiera querido tomar conclusiones propias, sin embargo me tomé el atrevimiento de citar acá a Heródoto y tiene que ver con lo siguiente. Fundamentos de las pedagogías emergentes en 5 dimensiones. Número 1, pedagogías emergentes o pedagogías innovadoras. Relevancia para teorías educativas efectivas. 2, evidencia de investigación sobre la efectividad de las pedagogías propuestas. La tercera, relación con el desarrollo de habilidades del siglo XXI. ¿Recuerdan? Siglo XXI, colaboración, tecnología, lenguas, socioemocionalidad y demás. Cuarto, aspectos innovadores de la pedagogía. Me parece que hemos hablado de varios aspectos en innovación. Y quinto, nivel de adopción en la práctica educativa. Es decir, nosotros dentro del rol docente, como rol estudiante, los directivos, la comunidad, cuál es esa adopción en nuestra práctica educativa. No le demos la responsabilidad solo a los docentes de los procesos de calidad en educación. Esto es de todos y para todos. Es decir, el estudiante también pone la familia, los directivos, la comunidad en general. Todos colocamos allí y ese es el nivel de adopción. Muchísimas gracias, fue un placer. Esta es la bibliografía de la presentación y bueno, no sé Andrés si tenemos dudas, algunas inquietudes, aportes, por supuesto, propuestas, para eso estamos. Y muchísimas gracias. Mi nombre, Miguel Martínez, Escuela de Educación del Politécnico Gran Colombiano. La charla llevada a cabo, Pedagogías Emergentes. Y aquí está mi correo, cualquier situación, lmicmartinez@poligran.edu.co. Un placer para todas y todos. Andrés. Pues, profe, primeramente agradecerle por el espacio, muy interesante, muy ameno, sea a entender muy fácil en cuanto a sus ideas. De verdad, muchísimas gracias. En cuanto a preguntas, pues hasta el momento no hay novedades. No sé si esperamos unos 2 minuticos a ver si de pronto algún asistente quiera formularnos una. Está bien, no hay problema. Listo, claro que sí, sí, señor. Estoy aquí atento, Andrés, gracias. Vale. ¿Listo, Andrés? No, creo que no hay preguntas, ¿cierto? No, no, señor. Pues Robinson nos dijo que gracias. Ah, ok, perfecto. Listo. Para todas y todos, muchísimas gracias. Andrés, un placer. Y bueno, Igualmente, profe. quedo en sus manos. Paso a seguir. Listo, profe. Muchísimas gracias nuevamente. Pues a los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Y pues ya es solo finalizar aquí la transmisión en vivo. Que estén muy bien todos. Gracias.
Un placer, que esté muy bien, hasta luego. Vale, profe, igualmente.